Hola, soy Harry y vamos a ver video más del canal del Summer. Summer, Summer, Summer. Este sujeto que tiene a ver, su perfil es él tomando un cafecito con algo, el fondo verde. Para saber, porque hay muchos hombres ahí en directo. Pero si lo buscas así, el nombre dice Cran, si lo buscas bien, si pones el link, si pones copias de esto en el buscador y pones así con Some, ahí te va a aparecer el canal. Así que vamos a ver que un video más del canal de Some sobre el clan de Macabia, del lore de vampiros enmascarada. Yeah. Y ya te para saber, tengo tweet y esas cosas. Próximamente voy a tener, no sé, un servidor un servidor de Discord, sí. A ver si puedo poner algún servidor de Discord, a ver si me pasa un nuevo link, un nuevo link de video si quiere que reaccione así nomás y ya está. El tío Sommer. Ah, bueno, el tío Sommer. Entre comillas. El tío Sommer. Bueno. Así que. I wanna do it. Y ya. Suscríbete. Y dale a la campanita. Los Malkavian son uno de los grandes clanes vampíricos. Se trata de cainitas trastornados, afligidos por la locura de su progenitor antediluviano, enigmáticos y profundamente perturbados, pero con la capacidad de percibir lo que otros no pueden, ¿Qué? por lo que a menudo han tomado el papel de videntes. ¡Oh! Y mal que les pese a muchos, son muy dados a gastar bromas, que ¡Oh! pueden ir desde lo más absurdo e inocente hasta lo más sádico. Esto último ha dado lugar al tradicional problema del Malkavian ridículo, siendo uno de los clanes más fáciles de interpretar mal, generalmente como un alivio cómico o como personajes patéticos. Por ello es que las sucesivas ediciones han ido enfatizando cada vez más la naturaleza violenta e impredecible de los Malkavian, mencionando que es menos probable que sus locuras involucren conejitos y más probable que Están loquitos. Loquitos como. Como que, Nico. Loquito como. Loquito como cirujo o loquito que. Locos como que chifrado o qué. ¿En qué forma? O se. O veo un flash, se flashean algo así, ¿no? involucren navajas de Ah, afeitar. Los Malkavian conejitos y más probable que involucren navajas de afeitar. ¿eh? Los Malkavian por tanto los Malkavian, mencionando que es menos probable que sus locuras involucren conejitos y más Ajá. probable que involucren navajas de afeitar. Los ¿Por qué? Malkavian por tanto no deben ser Ya verás. subestimados, pues si No mames, ya verás. El ya verás que algo turbio, como, no sé, ejemplo de, bueno, no tan flashero como los vampiros, pero más flashero como nosotros, que hacemos cosas más turbias, ¿sí? en algún momento parecen bufones, es solo porque quieren que así lo creas, y en realidad ocultan terribles secretos y oscuras maquinaciones. Como uno de los 13 clanes principales, los Malkavian se originaron en la ciudad de Enoch antes del diluvio universal. Poco se sabe sobre la composición inicial del clan, solo que su antediluviano, Malkav, oficiaba como un vidente. Ajá. Malkav era particularmente cercano a otros dos vástagos, Saulot, el fundador de los Salubri, y Set, autoproclamado Dios por sus seguidores. Ajá. Algunos relatos sugieren que los tres compartían el mismo Sire, que probablemente fue Enoch. Se dice que Malkav es el segundo antediluviano más antiguo, gemelo de Arikel, el antediluviano toreador. Los Malkavian también consideran a Saulot y Set hermanos de Malkav, aunque en ese caso se trataría más bien de una amistad muy cercana a la hermandad y no de un parentesco biológico. El antediluviano Malkavian es claramente el más difícil de conocer, y casi todo lo que se sabe de él es a través de los mitos y las impresiones dejadas en su loco clan. Obvio, casi todo lo que se sabe de la mayoría de antediluvianos son solo mitos y rumores, pero en el caso de Malkav, bueno, lo entenderás con algunos Wow. ejemplos. Hay quienes dicen que ni siquiera había nacido humano, sino que afirmaba que era un ángel, ¿Eh? transformado después en vampiro, así como lo oyes. Otros aseguran que se trataba de un descendiente de Lilith, y por lo tanto el único hijo de Lilith transformado en vampiro. No mames.
En pocas palabras, se mandó la referencia más y se cae de todo el mundo, amigo. Resucité y resucité en otro mundo. Porque recordemos, contrario a lo que muchos piensan, Lilith no era una vampiresa, sino una hechicera. Algunas escrituras afirman que tenía otra hermana gemela llamada Malakai, una antediluviana aún más inestable y peligrosa que Malkath, que nunca engendró chiquillos y que está encarcelada en las profundidades de las tierras sombrías. Lo único que tienen en común todas las historias es que de una forma u otra fue tocado por una locura incurable, pero que su demencia le permitió mirar más allá del velo de la realidad y percibir verdades ocultas a los ojos de todos los demás. Aunque esto bien pudo haber sido causa y no consecuencia. Es decir, que de algún modo Malkath accedió a un conocimiento tan profundo de la realidad que perdió el sano juicio, o tal vez él simplemente ascendió a un estado superior de cordura, y los que hemos permanecido locos e ignorantes somos todos los demás. En pocas palabras, se fumó un Komishima. Sin duda, eso es algo que te aseguraría cualquier Malkavian. Cabe señalar que, si bien el antediluviano Malkavian es casi universal, hay tantas teorías sobre sus orígenes, porque los que cuentan es la teoría de que son todos unos locos. universalmente conocido como Malkath, esto es solo un epíteto. En su traducción del libro de Noz, el estudioso Aristóteles de Laurent recurrió al uso del nombre Malkath. Las palabras evocan experiencias y van construyendo realidades. Despiertan preguntas, generan reflexiones. Una charla Porque no pudo encontrar ningún otro nombre más exacto para este ser. Aunque todo se ha dicho, no es demasiado común conocer el verdadero nombre de un antediluviano, ya que el mero hecho de saberlo puede acarrearte desgracias incomprensibles. Por eso es que casi todos los nombres conocidos en realidad son eufemismos o apodos. Según la historia, el propio Caín estaba intentando enseñar a sus descendientes a librarse de las barreras artificiales de la creación, y fue Malkath quien estuvo más cerca de lograr esta iluminación. Para ello, destruyó su propia capacidad de filtrar e interpretar el mundo que lo rodeaba, volviéndose loco, pero acercándolo a ver las posibilidades ocultas inherentes al universo. La traducción de esto es que Malkath perdió la cordura a cambio de ser capaz de ver al mismo tiempo las infinitas posibilidades de todo cuanto los rodeaba. Esto va de la mano con el énfasis de los Malkavian como fuerza de revolución, así como su antigua asociación con las hadas. Y sí, las hadas existen también en el mundo de tinieblas. En resumen, podemos decir que existen en su propia realidad más elevada que la nuestra. Y los Malkavian eran los únicos que habían conseguido un verdadero contacto con ellas. Aunque esto es algo que sucede. ¿Hipotéticamente existen las hadas? ¡Wow! Existen las hadas, las gárgolas. Ahora que sigue, las sirenas. Los... No sé, cosas medieval, no sé. Troll, gore, no sé. Un centauro, ¿qué onda? Sucedía solo en las primeras ediciones. Y con el paso del tiempo, las ediciones revisadas eliminaron la conexión entre los Malkavian y las hadas. Bueno. Su clan comparte la carga de Malkath para que a través de ellos las hadas son muy bien raras, sí. El antediluviano pueda seguir refinando sus conocimientos y rompiendo más barreras. Otras historias, sin embargo, aseguran que la locura de Malkath no fue fruto. Hay personas tiburones, no sé, eso. Hay personas tiburones, ¿eso te sirve? Como Shark Boy y Gura. O como esa de la Ellen, ¿no? del ZZ. De su acceso a un conocimiento desorbitante, sino que se trató de un castigo impuesto por Caín, ya fuera por algún desaire o porque puso a sus compañeros de la segunda ciudad unos en contra de otros, dándoles visiones falsas. Otra historia dice que Lilith lo eligió para castigar a la prole de Caín, y que le contó un secreto que destrozó su mente. Sea cual sea la verdad, nunca la sabremos con certeza. Después de la caída de la segunda ciudad, se cree que Malkath viajó hacia la ciudad de Petra, en la actual Jordania,
Pero en algún momento de este viaje, el antediluviano fue atacado y despedazado. Se desconoce quién o quiénes pudieron haber sido los agresores, aunque lo Son más más probable como es que fueran King Shark. otros antediluvianos. Son como un King Shark de ese. Ah, del. Ah, ese del King Shark. Sí, sí, entiendo, entiendo. El hombre tiburón, ¿no? Man, amigo. Me pondría feliz si tiene. Ay, ¿qué? Ah, sí. Me ponía muy feliz si el ore cambiaba, no sé, a típico hamburguesas tiburones, ¿viste? Con cola, ¿viste? Sola. Sin embargo, incluso si su cuerpo fue destruido, se cree que su espíritu sobrevivió dentro de sus chiquillos. Su cuerpo en algún momento de este viaje, el antediluviano fue atacado y despedazado. No Se manches. desconoce quién o quiénes pudieron haber sido los agresores, aunque lo más probable es que fueran otros antediluvianos. De investigar a la prole de Caín y que le contó un secreto que destrozó su mente. ¿Qué? Sea cual sea la verdad, nunca la sabremos con certeza. Los otros dándoles visiones falsas. Se trató de un castigo impuesto por Caín, ya fuera por algún desaire o porque puso a sus compañeros de la segunda ciudad unos en Ajá. contra de otros dándoles visiones falsas. Ajá. Otra historia dice que Lilith lo eligió para castigar a la prole de Caín y que le contó un secreto que destrozó su mente. Sea cual sea la verdad, nunca la sabremos con certeza. Después de la caída de la segunda ciudad, se cree que Malkav viajó hacia la ciudad de Petra, en la actual Jordania. Pero en algún momento de este viaje, el antediluviano fue atacado y despedazado. Se desconoce quién o quiénes pudieron haber sido los agresores, aunque lo más probable es que fueran otros antediluvianos. Sin embargo, incluso si su cuerpo fue destruido, se cree que su espíritu sobrevivió dentro de sus chiquillos, quienes se reunieron en el lugar de su muerte haber sido los agresores, aunque lo más probable es que fueran otros antediluvianos. Sin embargo, incluso si su cuerpo fue destruido, se cree que su espíritu sobrevivió dentro de sus chiquillos, quienes se reunieron en el lugar de su muerte y bebieron su sangre derramada, tomando así la esencia de Malkav. Desde entonces, la mente de Malkav continúa existiendo en la llamada Red de la Locura. A su vez, otros relatos Como ese de. Como ese de Boku no Hero de Deku, donde tiene el poder de All for One, no, ¿cómo se llama ese? Del One for All, ¿viste? Que ve antepasados, los antepasados que tuvieron el One for All y ve todos los antepasados, así nomás. Y ahí está el origen del tal One for One, ese. afirman que Malkav no fue atacado, sino que halló su refugio en las profundidades de Petra, donde sigue durmiendo, o que descansa debajo de Jerusalén. Y si eso fuera cierto, fue en la llamada Red de la Locura. A su vez, otros relatos afirman que Malkav no fue atacado, sino que halló su refugio en las profundidades de Petra, donde sigue durmiendo, o que descansa debajo de Jerusalén, quienes se reunieron en el lugar de su muerte y bebieron su sangre derramada, tomando así la esencia de Malkav. Desde entonces, la mente de Malkav continúa existiendo en la llamada Red de la Locura. A su vez, otros relatos afirman que Malkav no fue atacado, sino que halló su refugio en las profundidades de Petra, donde sigue durmiendo, o que descansa debajo de Jerusalén. Y si eso fuera cierto, su locura creciente podría ser una de las causas de la inestabilidad regional que se ha apoderado de la zona durante siglos. La inclinación de Jerusalén por la manía religiosa se ha atribuido a la presencia de Malkav en algún lugar cercano a la ciudad. Al fin y al cabo, se sabe que una criatura de gran poder yace dentro de un pozo cerca del valle de Hinnom. Algunos rumorean que se trata de Malkav, o uno de sus chiquillos directos, o su hermana Malakai, o uno de los Baali originales. Wow. En cualquier caso, la teoría más generalizada es la de la Red de la Locura, el vínculo psíquico compartido por todos los vampiros del clan. Incluso entre los Malkavian pocos comprenden la naturaleza y el propósito de la red, aunque todos coinciden en que el propio Malkav está involucrado de alguna manera. Ay.
de esos cráneos tiene sus mentes conectadas en la mente de Malkav, desde dentro de la red de mental. Como el estado Avatar, ¿no? Como está Avatar. Una de las teorías más populares es que Malkav ya no existe en forma física, sino que es una entidad psíquica. En otras palabras, Malkav es la propia... ¿Qué? No me cortes ahí, boludo. ¿Quién vio los Stormboy? ¿Quién vio los Stormboy? Te cuento esto nomás. Sí, pero todos los clanes están conectados. Ah, me mandé cualquier cosa, boludo. ¿Quién vio los Stormboy? Yo vi solamente la escena post crédito. Es un... Lo siento, estoy sacando la frente. Bueno, vi la escena post créditos de esta película, así nomás, amigo. Bueno, no vi la película, vi una escena post créditos en YouTube. Y ahí aparece la nave de los Cuatro Fantásticos. Wow. ¿Te estás muriendo, güey? No, la tos de la... Ay. La tos de la Fred mal. De hecho, en otras palabras, Malkav es la propia red. De hecho, hay una teoría que asegura que Malkav era originalmente el único loco de su clan, pero que desde que existe refugiado en la mente de todos sus descendientes, estos se volvieron locos también, aunque es solo un rumor. La red puede ser usada para realizar reuniones psíquicas multitudinarias entre todos los Malkavian, o al menos entre grupos de ellos. Sin embargo, esto no significa que estén en constante comunicación telepática, ni que sean bombardeados continuamente por una señal tras otra. Por seguridad, los Malkavian pasan un porcentaje muy bajo de su tiempo conectados a la red. Muchos escuchan solo un leve aleteo 2 o 3 veces al año. Durante la gran mayoría de sus noches, la única compañía que tiene un Malkavian dentro de su cráneo es Ian, pero que desde que existe refugiado en la mente de todos sus descendientes, estos se volvieron locos también, aunque es solo un rumor. La red puede ser usada para realizar reuniones psíquicas multitudinarias entre todos los Malkavian, o al menos entre grupos de ellos. Sin embargo, esto no significa que estén en constante comunicación telepática, ni que sean bombardeados continuamente por una señal tras otra. Por seguridad, los Malkavian pasan un porcentaje muy bajo de su tiempo conectados a la red. Muchos escuchan solo un leve aleteo 2 o 3 veces al año. Durante la gran mayoría de sus noches, la única compañía que tiene un Malkavian dentro de su cráneo es su propia demencia. De hecho, no todos los Malkavian pueden acceder a la red con la misma habilidad, y solo los más poderosos pueden utilizarla para sus propios fines. También es posible que un Malkavian suba su conciencia a la red de locura compartida, como quien sube un archivo a la nube. Esto no es bueno, se convirtió Telegram. Exactamente una forma de inmortalidad, ya que lo que queda en la red posee una especie de sensibilidad rudimentaria, un eco de la personalidad del vampiro de turno. Al fin y al cabo, nadie puede hacer esto tan bien como lo hizo el propio Malkav, para sus propios fines. También es posible que un Malkav de la gran mayoría de sus noches, la única compañía Teo 2 o 3 veces al año conectados a la red. Muchos escuchan solo Malkavian pasan un porcentaje muy bajo de su tiempo conectados a otra. Por seguridad, los Malkavian pasan un porcentaje. Sin embargo, esto no significa que estén en constante comunicación telepática, ni que sean bombardeados continuamente por una señal tras otra. Por seguridad, los Malkavian pasan un porcentaje muy bajo de su tiempo conectados a la red. Muchos escuchan solo un leve aleteo 2 o 3 veces al año. Durante la gran mayoría de sus noches, la única compañía que tiene un Malkavian dentro de su cráneo es su propia demencia. De hecho, no todos los Malkavian pueden acceder a la red con la misma habilidad, y solo los más poderosos pueden utilizarla para sus propios fines. También es posible que un Malkavian suba su conciencia a la red de locura compartida, como quien sube un archivo a la nube. Esto no es exactamente una forma de inmortalidad, ya que lo que queda en la red posee una especie de sensibilidad rudimentaria,
un eco de la personalidad del vampiro de turno. Al fin y al cabo, nadie puede hacer esto tan bien como lo hizo el propio Malkav. Para todos los demás que intentan esto, la conciencia que queda en la red está incompleta, rota, y es aún más difícil que antes razonar con ella. Después de todo, ya no tiene el contexto de un cuerpo y un conjunto separado de recuerdos. Está un poco más allá de los límites de la realidad, es incorpóreo e indistinto, y, por supuesto, está bastante más loco. Por si te lo estabas preguntando, la existencia de la red no... La red es esa conexión psíquica que une las mentes del vampiro del Khan. No manches. En pocas palabras, estás en un grupo de chat de WhatsApp, ¿no? Perdón. No es para nada de conocimiento común en absoluto. Se conserva como uno de los mayores secretos del clan. En cualquier caso, en esencia nadie sabe qué fue de Malkav. Ni siquiera se sabe si su supuesta muerte fue intencionada o accidental. De todos los antediluvianos, el propósito o las intenciones de Malkav son probablemente los menos comprendidos. Puede que esté tan preocupado por la yihad como todos los demás antiguos, Exacto. o puede que esté intentando Como ya. guiar a su clan hacia un estado de iluminación. Una idea muy propugnada por algunos miembros del Sabbat es que Malkav está dormido y que, si despierta, la mente de este antediluviano abrumará a todo su clan. No y la mames. devastación los consumirá a todos. ¿Cómo Este que? es un buen momento para explicar en que está dormido y que, si despierta, la mente de este antediluviano abrumará a todo su clan y la dementación los consumirá a todos. Este es un buen momento para explicar en qué consiste. Pero te vuelvas, pero te vuelves más loco si estás por mucho más tiempo. Esto me ha acercado a otra cosa. La disciplina de dementación característica de los Malkavian. Esta disciplina se basa en la propia locura del vampiro y la utiliza para lograr conocimientos profundos o infligir locura a otros. Es imposible utilizar la dementación sin al menos padecer un trastorno mental. Y si dicho trastorno se cura, cosa extremadamente difícil para un Malkavian. Se dice que los mentes de Mascal está dentro de la red de dormido. Oye, no entiendo. ¿Y qué pasa con el jefe este? Dijo que está durmiendo, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Y si cuando... ¿En qué sentido cuando... Ay, y cuando ese tal el jefe se despierte, es un sentido que la identidad de esa presencia va a aumentar, algo así? ¿Qué onda? No sé cómo explicarte, pero como dijo, como el Some dijo, quiero decir que cuando él se despierta va a liberar una potencia total que le va a liberar una potencia total de la locura para todo su crear, ¿viste? Pero cómo, no entiendo, ¿cómo va a despertar? ¿Va a aparecer de nuevo? ¿Va a aparecer de nuevo en los muertos y nomás? ¿O va a explotar todo? ¿Qué onda? Cavian, No aunque entiendo. no del todo imposible, ya no podrás seguir usando un trastorno mental. Y si dicho lograr conocimientos profundos o infligir locura, disciplina de dementación característica de los Malkavian. Un buen momento para explicar en qué consiste la disciplina de dementación característica de los Malkavian. Esta disciplina se basa en la propia locura del vampiro y la utiliza para lograr conocimientos profundos o infligir locura a otros. Es imposible utilizar la dementación sin al menos padecer un trastorno mental. Y si dicho trastorno se cura, si despierta, destruirá toda la mente de todos los vampiros del clan. No manches, güey. No manches. Y si él se despierta, ¿va a aparecer de nuevo o qué onda? ¿Va a aparecer, si despierta, va a aparecer de nuevo en la vida real o qué onda? Pinche loco. Ese tipo. Perdón. Pinche loco. Cosa extremadamente difícil para un Malkavian, aunque no del todo imposible, ya no podrás seguir usando la dementación.
Veamos algunas de las habilidades que otorga. Para empezar, pueden multiplicar la intensidad emocional de cualquiera, haciendo que sea fácil manipularle a través de sus emociones, o incluso hacerle entrar en éxtasis o en estados emocionales insoportables, aunque el vampiro no puede. No tendrá cuerpo psíquico, pero tendrá el conocimiento completo sobre la red de la locura. Puede elegir la emoción, simplemente amplifica lo que ya esté presente. Y del mismo modo que pueden amplificarlas, también pueden disminuirlas hasta dejarte insensible. Uno de los usos más habituales es el de infligir confusión y aturdimiento a sus víctimas, o directamente visiones enloquecedoras. Otro uso muy útil es el de obtener información acerca de cualquier cosa a través de patrones totalmente aleatorios e indescifrables para cualquier otro ser. Además pueden provocar miedo o ira extremas, causarle a alguien entre 1 y 5 trastornos mentales, ya sea temporalmente o para siempre. Los más poderosos pueden provocarle esto a toda una multitud de personas a la vez. Pueden eliminar todas las inhibiciones o ataduras morales de una persona, dejándola a merced de sus impulsos, o convertirle temporalmente en un asesino a sangre fría. Pueden cambiar la personalidad de la víctima por la tuya propia. Pueden ignorar la existencia de un objeto y no verse afectados por él. Por ejemplo, pueden convencerse a sí mismos de que el fuego no existe y de repente este deja de afectarles. ¡No manches! También le está usando Ignoxi, ¿no? También pueden curar a alguien de todos sus trastornos mentales o cualquier cosa que perturbe su mente, aunque rara vez hacen esto, y solo pueden lograrlo los más ancianos. Y, por si fuera poco, pueden suprimir parte de la mente de la víctima, cosa que perturbe su mente, aunque rara vez todos sus trastornos mentales o cualquier cosa que perturbe su mente, aunque rara vez hacen esto, y solo pueden lograrlo los más ancianos. Y, por si fuera poco, pueden suprimir parte de la mente de la víctima, convirtiéndola en una bestia enloquecida o dejándola catatónica como un vegetal para siempre. ¡No de hecho, mames! Los más expertos pueden provocarle un coma masivo a toda una multitud, tal vez incluso a una ciudad entera. La esquizofrenia, la esquizofrenia les da poderes. Además de todo esto, los Malkavian más hábiles pueden hacer uso de la red de la locura con todo lo que ello implica. Un uso extra de esta red de la locura es el llamado tiempo Malkavian. Esta es una extraña habilidad que permite a los Malkavian aparecer siempre en el lugar correcto en el momento extra de esta red de la locura es el llamado tiempo Malkavian. Esta es una extraña habilidad que permite a los Malkavian aparecer siempre en el lugar correcto en el momento correcto. Aunque si se dejan llevar por sus delirios pueden acabar en el lugar equivocado en el momento adecuado o viceversa. Esto, que parece obrarse por arte de magia a ojos de los como típico cliché de One Piece, amigo. Cuando aparece justo en el momento exacto. Además, en realidad se trata de un complejo sistema de mensajes encriptados que los Malkavian utilizan para indicarse psíquicamente cuándo y dónde deben aparecer para tener éxito en algún propósito, o simplemente para acordar todos dónde reunirse sin que nadie más se entere. Es decir, que si por lo que sea otro vampiro o cualquier otro ser utiliza sus habilidades para leerte la mente, de todas formas no va a tener ni idea de qué comunicación acabas de tener con otro Malkavian. Regresando con la historia, cuando los Malkavian se vieron huérfanos de antediluviano, muchos de ellos se hicieron pasar por dioses en distintas ciudades, usando sus poderes oraculares para convencer a la población. En la Grecia antigua, la mayoría de los oráculos, como el de Delfos, en realidad eran Malkavians. Incluso hubo un gran Malkavian llamado el Dionisíaco que se hizo pasar durante siglos por el dios griego Dioniso. Era tan poderoso que incluso participó en la Segunda Guerra Baali codo con vampiros de la talla del antediluviano Set. Cuando llegó el Imperio Romano, muchos Malkavian se convirtieron en visires asesores a leerte la mente, de todas formas, tiempo Malkavian. Esta es una extraña habilidad que permite a los Malkavian aparecer siempre en el lugar correcto en el momento correcto,
aunque si se dejan llevar por sus delirios pueden acabar en el lugar equivocado en el momento adecuado No, o viceversa. Esto, que parece obrarse por arte de magia a ojos de los demás, en realidad se trata de un complejo sistema de mensajes encriptados que los Malkavian utilizan para indicarse psíquicamente cuándo y dónde deben aparecer para tener éxito en algún propósito, o simplemente para acordar todos dónde reunirse sin que nadie más se entere. Es decir, que si por lo que sea otro vampiro o cualquier otro ser utiliza sus habilidades para leerte la mente, de todas formas no va a tener ni idea de qué comunicación acabas de tener con otro Malkavian. Regresando con la historia, cuando los Malkavian se vieron huérfanos de antediluviano, muchos de ellos se hicieron pasar por dioses en distintas ciudades, usando sus poderes oraculares para convencer a la población. En la Grecia antigua, la mayoría de los oráculos, como el de Delfos, en realidad eran Malkavians. Incluso hubo un gran Malkavian llamado el Dionisíaco que se hizo pasar durante siglos por el dios griego Dioniso. Era tan poderoso que incluso participó en la Segunda Guerra Baali codo con vampiros de la talla del antediluviano Set. Cuando llegó el Imperio Romano, muchos Malkavian se convirtieron en visires asesores. Tus amigos del Grande envían un WhatsAppazo psíquico que te ayudas a saber a dónde y cuándo ir. De los gobernantes Ventrue, por su capacidad de ver el futuro. Aún con todos los problemas que traía tener a un incomprensible demente en sus cortes, los beneficios eran mayores que los desperfectos en la mayoría de los casos. Algo que hay que entender es que los Malkavian no suelen ser dementes incapaces. El rasgo distintivo del clan es que todos tienen algún trastorno mental grave, pero, salvo en los casos más extremos, tan solo implica que parecen excéntricos, incomprensibles o peligrosos, y lo suelen ser, pero no implica que no sean personas funcionales o incapaces de razonar. Al margen de sus locuras, los Malkavian suelen ser vampiros muy inteligentes y más que actuar sin razón, sencillamente actúan de forma inesperada o toman caminos que a una persona cuerda nunca se les habría ocurrido. Por ejemplo, fue debido a la profetisa Malkavian Trifosa que los Ventrue se decidieron finalmente a convocar la guerra contra Cartago, y fue con la lluvia de Alquias, el gobernante Malkavian de Siracusa, que los romanos al final tuvieron éxito. Y, una vez más, en la caída de Cartago participó el Dionisíaco, quien al cruzar los muros de la ciudad usó su poder para causar una tremenda confusión frenética entre los cartagineses. Más tarde, sin embargo, se culpó a lo que había ocurrido. Por ejemplo, fue debido a la profetisa Malkavian Trifosa que los Ventrue se decidieron finalmente a convocar la guerra contra Cartago, y fue con la lluvia de Alquias, el gobernante Malkavian de Siracusa, que los romanos al final tuvieron éxito. Y, una vez más, en la caída de Cartago participó el Dionisíaco, quien al cruzar los muros de la ciudad usó su poder para causar una tremenda confusión frenética entre los cartagineses. Más tarde, o incapaces de el Dionisíaco, quien al cruzar fue debido a la profetisa Malkavian Trifosa que los Ventrue se decidieron finalmente a convocar la guerra contra Cartago, y fue con la lluvia de Alquias, el gobernante Malkavian de Siracusa, que los romanos al final tuvieron éxito. No mames. Profecía, man. Sigamos. Y una vez más, en la caída de Cartago participó el Dionisíaco, quien al cruzar los muros de la ciudad usó su poder para causar una tremenda confusión frenética entre los cartagineses. Más tarde, sin embargo, se culpó a los Malkavian por los actos de los emperadores más inestables, como Nerón o Calígula, y cuando Roma finalmente se desmoronó, los Ventrue señalaron a los Malkavian como cabeza de turco, y los Malkavian se dispersaron, destrozados y perdidos. Varios Malkavian, sin embargo, se sintieron atraídos por el cristianismo primitivo. De hecho, muchos pensaban que Jesucristo no era otra cosa que Malkav disfrazado, y que había regresado para poner fin a su maldición, aunque esto nunca llegó a concretarse. Siempre culpa a los locos. Al menos que se sepa. La fin otra cosa que Malkav disfrazado, y que había regresado para poner fin a su maldición, aunque esto nunca llegó a concretarse, al menos que se sepa.
La No, Edad Media fue una época difícil para los Malkavian, no pues más. tras la caída de Roma un gran número de vampiros desconfiaban de ellos, y no hablemos ya de cómo los percibían los humanos. Muchos Malkavian fueron perseguidos más por sus trastornos que por vampirismo. La mayoría sufrieron el ostracismo, aunque los más hábiles consiguieron mantenerse como consejeros, videntes y bufones de príncipes cainitas poderosos y bien ubicados. Casi lo único positivo para ellos durante la Edad Media fueron los Ordo, pactos secretos de los Malkavian que buscaban utilizar su locura para predecir mejor el futuro y continuar el legado de los oráculos Malkavian de la antigüedad. Cada ordo actuaba como un culto independiente dirigido por un diácono y sus seguidores, y debía mantenerse en celoso secreto para todos los demás vampiros. Si algún Malkavian Pa, qué lindos ojos que tiene. intentaba romper el secreto, sería perseguido y diabolizado por todos los demás. Por tanto, poco de ellos ha llegado a conocerse, pero podemos hablar de tres. El Ordo Enigmatis se centraba en los acertijos y símbolos, desbloqueando significados ocultos, descifrando mitos y leyendas, y de ese modo lograr un verdadero conocimiento. El Ordo Éxtasis se centraba en los trances y frenesíes, buscando comunicarse con su bestia interna para finalmente saciarla a través de extremos tanto de placer como de dolor. Y el Ordo Maleficus era el peor de todos. Lo poco que se daba romper el secreto sería perseguido y diabolizado por todos los demás. Por tanto, poco de esto sería perseguido y diabolizado y debía mantenerse en celoso secreto para todos los demás vampiros. Si algún Malkavian intentaba romper el secreto, sería perseguido y diabolizado por todos los demás. Por tanto, poco de ellos ha llegado a conocerse, pero podemos hablar de tres. El Ordo Enigmatis se centraba en los acertijos y símbolos, desbloqueando significados ocultos, descifrando mitos y leyendas, y de ese modo lograr un verdadero conocimiento. El Ordo Éxtasis se centraba en los trances y frenesíes, buscando comunicarse con su bestia interna para finalmente saciarla a través de extremos tanto de placer como de dolor. Y el Ordo Maleficus era el peor de todos. Lo poco que se conoce sobre ellos es que eran infernalistas que buscaban misterios mayores con la ayuda de las fuerzas del más allá. Estos últimos fueron perseguidos y masacrados sumariamente por todos los demás Malkavian, ya que el infernalismo está alarmantemente prohibido entre los vampiros, aún más que la diablere. Uno de los pocos miembros de algún ordo cuyo nombre ha sobrevivido fue el de Roque, el gobernante de Pamplona, en España, uno de los pocos príncipes Malkavian y el único que logró mantener su territorio en una península ibérica dominada casi completamente por los La Sombra. Además, Roque fue el único vampiro que supo predecir antes que nadie la llegada de la revuelta anarquista con siglos de antelación. Sin embargo, los dos Malkavian más importantes de dicha época fueron Vasantasena y Ummada. Nacida a finales del siglo X, Vasantasena era hija del emperador tamil Raja el Grande. Roque, el gobernante de Pamplona, en España, uno de los pocos príncipes Malkavian y el único que logró mantener su territorio en una península ibérica dominada. Los ordos son grupos de Maccabias. Los ordos son... Ay. Los ordos son... Palabra que lo diga mejor. Los ordos son los ordos son grupo de maquiavias que querían estudiar sus habilidades de la locura. Dominada casi completamente por los La Sombra. Además, Roque fue el único vampiro que supo predecir antes que nadie la llegada de la revuelta anarquista con siglos de antelación. Sin embargo, los dos Malkavian más importantes de dicha época fueron Vasantasena y Ummada. Nacida a finales del siglo X, Vasantasena era hija del emperador tamil Raja el Grande, en la India. Sufrió una enfermedad incurable hasta que un fakir errante llamado Ummada visitó la corte. Ummada, que en realidad era un Matusalén Malkavian del siglo IV, reconoció que estaba siendo drenada por otro vampiro, en este caso el traicionero chambelán del emperador, que era un Tzimice. Sin embargo, este Tzimice fue más rápido que ellos y atacó a Vasantasena, pudiéndole haber provocado la muerte. Para salvarla in extremis, Ummada la abrazó, convirtiéndola en vampiresa. Consiguieron matar al Tzimice, pero después de aquello tuvieron que huir de la corte. Ummada y Vasantasena vagaron por toda Asia, predicando sobre los peligros del vínculo de sangre, buscando reducir las luchas entre los vampiros y los mortales.
y dando advertencias proféticas sobre la Gehenna. Cuando llegó el siglo XIII, ya habían comenzado a viajar por Europa. Se encontraron de bruces con la revuelta anarquista y trataron de darle una solución pacífica sin éxito. Poco después, asistieron a la convención de Thorns, en la que se fundaría la Camarilla. Sin embargo, ese fue el momento en el que Ummada y Vasantasena encontraron sus diferencias. Mientras Ummada veía la primacía de terminar los conflictos de forma pacífica, Vasantasena seguía obsesionada con poner fin a los vínculos de sangre que ataban a los chiquillos con sus sires, especialmente los practicados por los Tremere. Poco después, los Tremere invocaron una maldición sobre todo el clan asamita en represalia por un agravio, y ese fue el momento en el que Vasantasena tuvo suficiente. Robó cuantos secretos pudo, liberó a muchos anarquistas cautivos y peregrinó hasta territorios controlados por el Sabbat, convirtiéndose en la primera y más importante de los Malkavian antitribu. Ummada, en cambio, se quedó con la Camarilla, y poco después de que terminara la convención de Thorns, él y otros 5 Matusalenes Malkavian, a saber, Ademar, la Bruja Negra, Brude, el Dionisíaco y Trifosa, se reunieron en la ciudad de Domáclice, en lo que hoy es la República Checa. Allí, los 6 Matusalenes, reforzados por decenas de discípulos, llevaron a cabo el mayor ritual Malkavian que se había hecho jamás, y que se conoció como la Gran Broma. Se desconoce exactamente qué magia o procedimiento se usó para este ritual, pero sí se sabe que hicieron uso de la red de la locura y que su objetivo fue el de eliminar la disciplina de dementación entre todos los Malkavian de la Camarilla, reemplazándola por la de dominación. Esto no eliminó sus trastornos mentales, pero sí consiguió que la mayor parte de los Malkavian de la Camarilla en adelante no fuesen capaces de usar la dementación. Sin embargo, aquellos que habitaban en territorios alejados de Europa no fueron afectados. Es decir, que los Malkavian que ya habían emigrado hacia las Américas o los pocos que habitaran entre Asia y África no habían sido afectados por esto, y tampoco afectó a los Malkavian antitribu. El por qué decidieron hacer esto era simple. Los Malkavian habían acumulado una muy mala reputación como seres demasiado impredecibles, y tanto desde la Inquisición como por parte de otros vampiros estuvieron a punto. Recuerda los antitribus. Recuerda los antitribus. Recuerda los. Recuerda. Recuerda los antitribus son los vampiros traidores. De enfrentar una posible extinción, pues muchos concluyeron que eran demasiado peligrosos para seguir existiendo. De modo que sus Matusalenes concluyeron que lo mejor era desterrar la impredecible dementación para al menos tranquilizar al resto de clanes, aunque ni lograron erradicarla del todo, ni consiguieron eliminar la locura, ni de todas formas duraría esto para siempre. Así que, en gran medida, se puede haber considerado un fracaso. El Renacimiento fue una época caótica y paradójica para los Malkavian, pero esta vez para su disfrute. Las formas en desarrollo de la literatura y la filosofía les otorgaron una libertad que nunca antes habían tenido. Muchos Malkavian se volvieron expertos en los crecientes avances médicos, particularmente en la salud mental, pues se estaban fundando los primeros manicomios, terriblemente rudimentarios y más parecidos a tortuosas cárceles que a auténticos psiquiátricos, pues por entonces aún no existían ni la psicología ni la psiquiatría, ni siquiera el psicoanálisis. No eran más que prisiones en las que amontonar a los pobres diablos que la medicina no comprendía, pero claro, aquello suponía un deleite para los Malkavian. Llegada la era victoriana, cuando las viejas teorías de la frenología, la posesión demoníaca y el castigo divino fueron quedando poco a poco obsoletas, aún era pronto para el nacimiento de la psicología, pero ya había aparecido el psicoanálisis, una deliciosa farsa para los Malkavian con la que gozaron como ningún otro invento de la humanidad. Todo esto permitió a los manicomios, terriblemente rudimentarios y más parecidos a tortuosas cárceles que a auténticos psiquiátricos, pues por entonces aún no existían ni la psicología ni la psiquiatría. Ni siquiera el psicoanálisis. No eran más que prisiones en las que amontonar a los pobres diablos que la medicina no comprendía. Pero claro, aquello suponía un deleite para los Malkavian. Llegada la era victoriana, cuando las viejas teorías de la frenología, la posesión demoníaca y el castigo divino fueron quedando poco a poco obsoletas,
Aún era pronto para el nacimiento de la psicología, pero ya había aparecido el psicoanálisis, una deliciosa farsa para los Malkavian con la que gozaron como ningún otro invento de la humanidad. Todo esto permitió a los Malkavian experimentar con la locura como nunca antes lo habían hecho. Además, el auge del estilo de vida bohemio significó que muchas más personas estuvieron dispuestas a ampliar sus horizontes con nuevas culturas, experiencias y psicotrópicos. Y los Malkavian estaban encantados de complacerlo. Quería eliminar sus locuras porque los demás grandes no confiaban en ellos, pero les salió mal y solía... para... ¿Qué? ¿Cómo que? Querían eliminar a su... Querían eliminar su... Ay, querían eliminar su Querían eliminar su locura porque los demás clanes no confían en ellos, pero les salió mal y solo se eliminaron sus habilidades de clan. Ah. Y en pocas palabras perdieron todo, ¿o no? En poco tiempo surgieron por fin la psicología y la psiquiatría, y muchos Malkavian se volvieron expertos en estas materias, avanzando ahora sí muchísimo en su conocimiento sobre los trastornos mentales. Llegadas las noches modernas, en 1997, por razones desconocidas, la dementación volvió a surgir entre todos aquellos en los que había sido bloqueada por el ritual medieval de la Gran Broma. A esto se le llamó el redespertar. Algunos explican este evento diciendo que fue una consecuencia de que el propio Malkav comenzara a moverse por fin desde su sueño informe. Otros hablan de un esfuerzo masivo de los antitribus por revertir la Gran Broma, y otros opinan que simplemente el ritual dejó de hacer efecto. Realmente nadie lo sabe. No Aunque mames. hay quienes han presenciado a una manifestación del antediluviano Malkav en las noches modernas. Concretamente, lo han visto personificarse en la forma de 12 niñas pequeñas que siempre aparecen juntas, hablan al unísono, tienen la misma apariencia y poseen inquietantes ojos brillantes. ¡A la Nadie bestia! sabe cómo ni por qué, pero todos los que se las han encontrado juran y perjuran que se trata de no otra cosa que el antediluviano Malkav que camina de nuevo en esta tierra. No manches, güey. Hablemos ahora un poco de cómo se organizan los Malkavian. Para empezar, lo Sin ofender, esto ya define la definición, esto ya define la definición de locura. El ritual perdió su... espera. El ritual perdió su... El ritual perdió su efecto y volvió a tener sus poderes. Ah. Está diciendo que acá ya tiene su sentido de poder. Acá quiero decir que acá ya explica muy... No. Explica... Acá ya explica bien el sentido de locura, amigo. Wow, amigo, nunca escuché una definición tan bien así de tal poder de locura. Antes de ver, no sé. Bueno, no, mira. A mí me falta de terminar de la serie de anime que se llama Sword Eater, ¿viste? El poder del alma, ¿viste? Y ahí también hay un efecto. ¡Locura, sí! ¡Locura, sí! Hay una parte donde está en la parte. El efecto de locura, sí. La definición de locura, wow, qué flashero, man. Como el Sword Eater, como Fire Force, boludo. Dice, ¡locura! cierto es que a duras penas se los puede considerar un clan como tal. Ajá. La mayoría de ellos son solo marginalmente conscientes de que pertenecen a un clan. Las conexiones que tiene un Malkavian con otro suelen ser informales y rara vez trascienden más allá de un sire a su chiquillo, exceptuando a los ancianos que poseen cierto control sobre la red de la locura. ¡No manches, Wallo! E incluso ellos son, salvo situaciones puntuales, tremendamente independientes. Aún así, mediante procesos que nadie entiende, los Malkavian son capaces de organizarse espontáneamente para eventos incomprensibles. Ni siquiera ellos mismos explican cómo saben que estas reuniones están... ¿Hasta dónde hemos visto de qué clan te gustaría ser? No sé. ¿Hasta cuántos clanes hay acá? ocurriendo, y si tratan de explicarlo,
puedes estar seguro de que no hallarás sentido en nada de lo que te estén diciendo. Y sin embargo, de algún modo, parece que los Malkavian están altamente organizados, tanto que ni siquiera ellos mismos saben que lo están, y al mismo tiempo continúan persiguiendo objetivos incomprensibles y arcanos sin casi ser conscientes de que son relevantes. O al menos esa es la impresión que dan a los demás, porque desde luego que dentro de sus delirios, para ellos todo tiene un sentido perfectamente lógico, aunque les resulte imposible explicártelo con palabras. En resumen, cuanto más trates de entender el comportamiento del clan, hasta ahora hemos visto como 4 y 5. Pero en total, ¿cuántos cráneos hay acá? ¿Como 12 o qué? Malkavian, más te estarás acercando sin quererlo a la locura. ¡A la En locura! cuanto a su personalidad, es obvia. Cada uno de ellos posee un trastorno mental como mínimo, sea cual sea. Y aunque los hay de todo tipo, lo más frecuente es que presenten algún tipo de sadismo. Que no te engañen sus excentricidades. Estos impredecibles vampiros te tratarán más probablemente con un trastornado y sangriento sadismo que con una exhibición de absurda bufonería. Aún así, dentro de la camarilla son tolerados con cierta cautela. Muy rara vez son príncipes, pero a menudo son importantes figuras de autoridad, sobre todo por su Los 13 más importantes. acceso a conocimientos profundos. En pocas palabras faltan a ver 13. Ya vemos 5, 4, falta como falta como 9. Proféticos. Básicamente, mientras no rompan la mascarada, a los príncipes de la camarilla les da igual cómo quieran los Malkavian satisfacer sus sádicos delirios. Esto es una especie de pacto no escrito incitado por el mutuo miedo que se tienen entre sí. Por una parte, los príncipes de la camarilla saben que es mejor mantener a los Malkavian felices, porque de lo contrario 9. 9. podrían causar caóticos estragos. Por otra parte, los Malkavian necesitan de la protección de la camarilla si quieren seguir existiendo, por lo que se perpetúa un tenso equilibrio con sus aliados. En cuanto a quienes deciden abrazar, está claro, buscan siempre a individuos tremendamente inteligentes pero un poco excéntricos como mínimo. ¿Te suena aquel dicho de que del genio al loco hay un paso? Pues esos son precisamente los candidatos perfectos para convertirse en Malkavian. No, manche, así que Abe Einstein era un Malkavian. Porque ahí dice él hizo la referencia de nadie compara la estupidez humana, la afinidad, lo finito de la estupidez humana. Aunque, por supuesto, en el momento en que te abracen, ten por seguro que cualquiera que sea tu excentricidad se transformará al instante en un gravísimo trastorno mental que te acompañará por el resto de tu no vida. Esta es claramente la debilidad clásica del clan. Por último, podemos echar un vistazo a las variantes del clan, que en este caso son 3: los Ananke, los Dominate Malkavian y los Antitribu. Los Ananke Los Malkavian buscan a ese tipo de personas más. Los Malkavian buscan a ese tipo de personas para transformarlo. son el remanente de una época pasada. Se dice que los miembros de este linaje conservaron los templos antiguos, donde los oráculos realizaban sus profecías. En concreto, los Ananke descifran el futuro examinando los cuerpos de los muertos recientes. Es decir, practican la nigromancia en su sentido más textual, porque eso es literalmente lo que significa la palabra nigromancia, por si no lo sabías. No una magia de resurrección de los difuntos, como suele ser vista en las obras de ficción, sino una práctica de adivinación a través de los cadáveres. Pero bueno, continuando con los Ananke, estos son muy escasos, pero lo compensan siendo infinitamente más sádicos que cualquier otro Malkavian, y básicamente viven rodeados de vísceras. Una debilidad extra de los Ananke, aunque ellos no la consideran como tal, es la necesidad impulsiva de quedarse siempre con un sangriento trofeo de cada una de sus carnicerías. Hola Dana, ¿cómo va? Y si su colección se ve amenazada, robada o destruida, su psique se verá profundamente afectada. Se cree que el fundador de este linaje fue un antiguo Malkavian conocido como Ankou,
el cual a día de hoy es una oscura leyenda entre los Malkavian. Ah. Ellos lo ven como un antiguo terror que acecha en la noche y aparece en sus sueños como un monstruo sin remordimientos que recorre silenciosamente los caminos rurales con una carreta de bueyes y una guadaña, habiéndose convertido en una personificación de la muerte. No, Algunos manches, aseguran ya. que Ankou es casi tan antiguo como la humanidad y que se trata del primer asesino en serie de la historia. A día de hoy Wow. no se sabe cuántos Ananke siguen existiendo, pero son terriblemente odiados y temidos por todos los demás cainitas, tanto de la camarilla como del Sabbat. Los Dominate Malkavian son un linaje europeo que, por alguna razón desconocida, no fueron afectados por la Gran Broma a pesar de habitar en Europa, habiendo conservado así la disciplina de dementación en el viejo continente. Aparte de eso, es difícil distinguirlos a simple vista de cualquier otro Malkavian, salvo por el hecho de que parecen estar bastante más locos de lo habitual. Chiflados. Y un rumor habitual es que están tan, pero tan locos, que su propia locura los protegió de la Gran Broma, aunque no se sabe. Finalmente están los Malkavian antitribu. Para empezar, y por supuesto, estos están un poco más locos que sus hermanos de la camarilla. Esto se debe en gran parte a las brutales condiciones de vida asociadas con ser miembros del Sabbat. Aún así, para los antitribu la locura es un arma que usan con orgullo. Son expertos en el abuso psicológico, expertos en la manipulación, en el martirio y el terror más íntimo. Una de las peores cosas que te pueden suceder en el mundo de tinieblas es caer en manos de un Malkavian antitribu, pues puedes estar seguro de que va a ser mucho peor que haber caído en las garras del propio Silent Hill. No, A manches, cambio de ñate. su indescriptible crueldad, los Malkavian antitribu son quizás los mejores videntes y profetas entre todos los vampiros. Pero muy caro es el precio a pagar, Son como pues tu los ex. antitribu están Huevo. tan trastornados que para ellos es absolutamente imposible resistirse al frenesí cuando la bestia toma el control de sus instintos. Y muy lejos de intentar evitarlo, ellos, a diferencia del resto de vampiros, incluidos los del Sabbat, abrazan el frenesí como la manifestación más pura de su naturaleza. Y hasta aquí casi todo lo que se puede contar sobre los Malkavian. Si esta narración te gustó y quieres oír más sobre los demás clanes, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. Adiós. Oye, Nico, ¿cuándo en esta lore de Vampiro de Máscara hay una, no sé, una guerra de estos cráneos, algo así? ¿O qué? Hay como ese tipo de, esa guerra como, viste, del Hobbit, viste, que luego aparecen los 5 reinos, o como les, así nomás. Bueno, los siguientes son más aterradores. Ah, bueno, bueno. Bueno, este fue un video más del canal del Some sobre el lore sobre el lore del vampiro, vampiros enmascarada, sobre el clan de Macabria. Qué loco. Bueno, voy a dejar los enlaces voy a poner ahí abajo voy a poner los enlaces originales de este video como el canal del Sommer, el tío Sommer, digo. Así que vaya video original, dale like, dale like, dale un comentario, dale una compartida, dale una subida y espera un minuto. Tiene, o puedes unirte a los miembros del tío Sommer. Tal. Así que, eh, eh, antes de eso tengo un canal de Twitch. Después próximamente voy a crear un servidor de Discord. Ya, ahí me vayan. Si me pueden pasar video, no sabemos. Para el siguiente directo veremos la historia de Drácula, del universo de vampiro enmascarada. Ah, bueno. Bueno. Estaba diciendo, próximamente habrá un servidor de Discord el mío, para que me pase el enlace para que reaccione video. Eso. Después, en este lado izquierdo voy a poner un video anterior y bueno, en el lado izquierdo voy a poner un video anterior de los míos y un video recomendado. Así que
Yo fui Harry, no, no, video. Chao, chao.